Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos, muchísimas gracias. Yo también quisiera dar las gracias por estar aquí a todos y haber apostado un año más por encontrarnos un espacio como este, que empieza a ser nuestra casa, y un año en el que al menos una vez al año nos encontramos los profesionales de la red. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias. Empiezo el congreso, arranco de manera también rápida porque Belén tiene prisa, una agenda muy complicada, y agradeciéndole a ella que esté aquí hoy para hablar pues, de este tema, los determinantes sociales, ¿no? Y de cómo está cambiando el panorama de la salud mental. Así que muchas gracias, Belén, que sé que tu agenda es muy complicada. La presento muy brevemente también porque si no se nos va el tiempo en hablar de todo tu currículum. Entonces, pues ya sabéis, ella es la directora actual del Comisionado de Salud Mental, que pertenece al Ministerio de Sanidad. Ella es psiquiatra, toda su formación creo que ha estado en el Instituto Psiquiátrico José Germain, ahí en Leganés, como en la atención directa, pero también eres miembro de distintas asociaciones, ¿no?, que avalan o intentan defender los derechos de las personas o de este colectivo del trastorno mental grave, que es en el que tú más te sientes identificada, creo, y luego tienes un máster también, ¿no?, ¿cómo es el máster? En estudios feministas y de gestión de servicios sociales, de servicios sanitarios. Y luego, bueno, el comisionado, ¿no?, que al final es un organismo que tiene como la tarea de desarrollar las líneas estratégicas, ¿no?, de salud mental dentro del propio ministerio y también con otros ministerios y también con otras entidades públicas o privadas, y que tiene la titánica tarea, creo, de hacer un pacto de Estado para la salud mental, ni más ni menos. Entonces, pues ya lanzo con esto la pregunta, Belén, ¿qué está pasando en la salud mental para generar un comisionado y para generar políticas estratégicas a todo nivel? Pues buenos días, muchas gracias a todos y todas las asistentes y sobre todo gracias a la organización por invitarme, porque a mí en realidad me hace mucha ilusión estar aquí. Para mí esto es un poco venir a casa, ¿no? A veces estoy yendo de un sitio para otro en lugares que me cuesta entender un poco también qué papel juega ahí, o con unos auditorios a los que les suena muy extraña las cosas que digo. Sin embargo, creo que vosotros y vosotras entendéis muy bien de lo que se va a hablar hoy aquí, y que espero también que podamos encontrar, más que yo os traiga algo que no sabéis, sino que podamos encontrar alianzas en cosas que ya sabemos, que conocemos y que tenemos internalizadas todos y todas en este auditorio. Así que muchas gracias por poder permitirme el privilegio de estar en un lugar donde me siento tan cómoda. Okay. Con respecto a la pregunta que decías, ¿no?, de dónde viene la creación de un comisionado y por qué en este momento, bueno, pues no resultará extraño, por una parte, el aumento de preocupación generalizada por los temas de salud mental, que viene como, yo creo que causa y consecuencia, no sabemos con qué grado de intensidad cada una de ellas, apareja este aumento de los diagnósticos, este aumento de las prescripciones y este aumento de los relatos y de las identificaciones con problemas de salud mental de una gran parte de la población. Cada vez nos sentimos sentimos que tenemos más problemas de salud mental, más trastornos mentales, y cada vez eso se habla más. Por una parte, habría como una ventaja que tiene que ver con la ruptura de un tabú, ¿no?, con la ruptura de este tabú de la salud mental, que nos permite poder poner sobre la mesa cuestiones como las que estáis poniendo hoy aquí, pero que aparecen en otros lugares que no tienen tanto que ver con nuestra profesión. Pero por otra parte, este tabú, la ruptura de este tabú, y aquí entramos otra vez en este tema del trastorno mental grave y cómo se representa y si sigue invisibilizado. Parece como que este tabú solamente se ha roto para algunas cuestiones de salud mental, especialmente para las más leves o para aquellas que tienen un formato transicional con la normalidad, ¿no? Eso que podemos llamar malestares de la vida, y que estos malestares de la vida, dependiendo de la cultura que estemos o dependiendo de las circunstancias individuales y sociales, podemos llegar a nombrarlos con términos diagnósticos, incluso pueden llegar a ser medicalizadas a través de los psicofármacos o bien la psicoterapia. Este es como el reverso de este emerger de la salud mental que hemos tenido. La parte buena es la ruptura del tabú y la creación de instituciones como, por ejemplo, el Comisionado de Salud Mental, que intentan dar respuesta política a un problema
que en nuestro entender este problema tiene raíces principalmente sociales y, por lo tanto, nuestras medidas políticas son principalmente sociales. Y ahí es donde queremos incidir, tanto para el trastorno mental grave como para el trastorno mental común. Y para eso se crea este comisionado. Para nosotros sí que es una oportunidad, porque creemos que estamos poniendo el acento donde realmente se tiene que solucionar la salud mental, que es aguas arriba de que se genere toda esta, ¿no?, todo este tsunami patológico que tenemos de diagnósticos y de tratamientos. Escuchándote, ¿no?, hablar de la salud mental desde esta orientación más social, pues no es que sorprenda, pero ayuda mucho a hablar de la parte de la salud mental que no nos han contado, ¿no? Parece que siempre nos han contado un mismo discurso, el discurso biologicista, el más hegemónico, y hay una parte que no es que no conozcamos, pero está más invisibilizada, que nos ha contado y que también forma parte de entender el sufrimiento, que es la parte de los determinantes sociales, la parte social, ¿no? ¿Qué significa darle protagonismo ahora a este discurso, que siempre ha estado, pero entiendo que más invisibilizado, ¿no? ¿Qué significa que tome el protagonismo? Pues yo me he quedado muy sorprendida al llegar al comisionado y empezar a hacer discursos que para mí eran absolutamente obvios, que me parecía que para la población eran absolutamente obvios, como por ejemplo que los problemas de vivienda tienen una relación directa con el sufrimiento psíquico y en última instancia incluso con patología mental. Claro, cuando esto se recibe de una forma sorprendente por la gente que te escucha, la más sorprendida soy yo. Digo, pero ¿cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido que un problema económico, que un problema de vivienda, que un problema de violencia de género puede ser el principal desencadenante del malestar psíquico y que todo en su conjunto y que todos estos problemas sociales son los que determinan el mayor volumen de malestar psíquico social que estamos viviendo en este momento? Pues bueno, era absolutamente rompedor y sorprendente. Y además resulta, ¿no?, que se decía antes, ¿no?, decía antes el compañero que hace mucho tiempo que sabemos esto de los determinantes sociales y de qué manera impactan en la salud mental. Pero parece que hay algunos discursos que tenemos que estar reivindicando y que tenemos que estar reactualizando todo el tiempo. De la misma manera que, por ejemplo, parece que el derecho al aborto es un derecho absolutamente ganado y que no tenemos que luchar por él porque ya está conseguido. No es así. O sea, de repente vienen momentos culturales y momentos sociales en los que se amenaza algo que es absolutamente obvio y que tenemos internalizado y que ya hemos luchado por ellos y que ya está en el discurso social y que ya está en el discurso profesional. Pero tenemos que seguir reivindicando este modelo de determinantes sociales de la salud mental. Porque además introduzco aquí otros determinantes que vienen recogidos. Esto no es nada, ¿no?, como llamaban al ministro de Derechos Sociales el otro día, le llamaban ministro loco comunista. Pues esto no es ninguna locura comunista lo que voy a decir. Existen los determinantes sociales de la salud y también existen los determinantes comerciales de la salud. Y los determinantes comerciales de la salud operan dentro de estos discursos de forma radical, de manera que existe una lucha constante entre aquellos que pretenden que creamos que el modelo de salud mental es un modelo biológico, es un modelo que está anclado dentro de lo físico, dentro de lo cerebral, porque eso no implica ninguna solución que tenga que ver con lo de fuera. Eso no implica tener que hacer políticas públicas de asegurar la vivienda, de derechos de las personas con discapacidad a una vida autónoma, de cambiar leyes que proporcionen derechos fundamentales a aquellos que no lo tienen, de asegurar salarios dignos. Claro, es mucho más cómodo desde los determinantes económicos tener un modelo biologicista que tener un modelo de salud mental basado en los determinantes sociales. Qué interesante lo que estás contando, porque además has señalado tú un poco eso, que hay que estar reivindicando el discurso todo el rato. Hoy no, porque estamos como en un ambiente más cómodo, ¿no? Entonces pasemos un poco más también de, como aquí no hay que reivindicarlo porque nos lo creemos y además lo vemos a diario, que efectivamente las condiciones en las que las personas viven, las personas se desarrollan o se relacionan con su entorno, con la gente que comparten, con los sistemas sanitarios, son los que generalmente generan sufrimiento, y lo estamos viendo, y aquí yo creo que es
un auditorio amable para eso. ¿Cuáles son las medidas? Porque es una oportunidad, efectivamente, para erradicar ciertas prácticas, mejorar ciertas atenciones y también para mejorar ciertos aspectos estructurales de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Porque a mí me parece complicado. Entonces, si tienes alguna idea, bueno, seguro que las tienes, ¿cómo se está haciendo? ¿Te refieres a qué se está haciendo desde el propio comisionado o qué se está haciendo en general? En general, en todo. Tenemos desde el comisionado. Pues ojalá que mucho. Porque después, cuando hacemos la charla, te dice qué hacemos nosotros en la pie de calle, también los de rehabilitación, ¿no? Pero al señalar esto, aguas arriba, aguas abajo, efectivamente, aguas abajo al síntoma, ¿no? Enseguida organizar los sistemas, pero los sistemas pueden estar muy bien organizados, pero si aguas arriba, el puente está estropeado, pues nos da igual la asistencia, tenemos que arreglar el puente, que son los determinantes sociales. ¿Cómo se está ahí abordando ese arreglo del puente? Pues como cualquier puente y como bien diría el feminismo, desde el comisionado solas no podemos. O sea, eso es una certeza que tenemos que tener y que creo que es responsabilidad mía transmitir esto. Desde el comisionado solos no basta. Genial. Podemos hacer un esfuerzo muy grande y podemos empezar como a abrir campo y a poner y a hacer mucho esfuerzo y desde un lugar que es el que tenemos, un lugar institucional, para, en primer lugar, que se puedan escuchar estos discursos allá donde nos escuchan, porque efectivamente en nuestros entornos sí que se escuchan y bueno, pues decirlo entre nosotros tampoco tiene mucho efecto. Entonces, abrir campo es algo que ya estamos haciendo, poder llevar este discurso y luchar por este discurso y defender este discurso allá donde no es fácil hacerlo y allá donde realmente esto es algo rompedor. Y luego, por otra parte, en las medidas prácticas, políticas, lo cierto es que bueno, pues el Ministerio de Sanidad la mayoría de las competencias las tiene transferidas, las competencias asistenciales las tiene transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, nuestra tarea tiene mucho más que ver con impulsar el modelo en el que creemos, también a través de financiación y de financiación de proyectos específicos, que son los que coinciden con esta idea que estamos transmitiendo, y también a través del diálogo y el trabajo conjunto con otros ministerios y con otras instituciones. Por ejemplo, ¿no? Precisamente mañana vamos a llevar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la aprobación tanto del Plan de Acción de Prevención del Suicidio como el Plan de Acción de Prevención de Salud Mental. Sobre todo el de salud mental, el de suicidio es bastante específico, aunque las medidas que van dirigidas a la prevención del suicidio son obviamente también medidas que tienen su raíz en lo social, porque no hay nada más social que el suicidio. Pero el Plan de Acción de Salud Mental sobre todo incide en que se puedan realizar proyectos y que se pueda realizar una transformación de los servicios de atención a la salud mental que vayan dirigidos a integrar los determinantes sociales, a mejorar la calidad de la asistencia y mejorar la calidad de la asistencia sobre todo con un enfoque de derechos fundamentales. O sea, va a haber mucha financiación, va a haber, esperemos que 38,5 millones aproximadamente para financiación de proyectos que estén relacionados con estos criterios sociales, con criterios de protección de los derechos fundamentales, un impulso para avanzar hacia la desinstitucionalización, financiación específica para proyectos, por ejemplo, de mantenimiento de la vivienda propia, para proyectos de desinstitucionalización en los que las personas puedan acceder a una vivienda con apoyos, también en coordinación con derechos sociales y también apoyándonos en esa Ley 8/2021. Va a haber proyectos y financiación para la consecución de trabajos de calidad para personas especialmente con trastorno mental grave y para proyectos que vayan dirigidos al mantenimiento de esos empleos de calidad. Vamos a hacer paralelos a estos proyectos y a este plan de acción. Vamos a desarrollar proyectos más amplios, porque en un plan de acción que sobre todo está dirigido
a distribución de fondos a las comunidades autónomas, es decir, a tener una cantidad de dinero que se pueda transferir a las comunidades autónomas para que hagan proyectos específicamente relacionados con esos objetivos, que son los que estamos hablando aquí. Pero luego vamos a ampliar esos proyectos. Por ejemplo, en la estrategia de calidad y derechos vamos a trabajar porque se cumplan las garantías que ya existen, que por lo menos ya existen en el artículo 763, y vamos a intentar modificar ese artículo. Claro, eso no depende de nosotros, depende de justicia. Tendremos que hablar con ellos, tendremos que negociar. Pero bueno, esto es como a todos los niveles. A nivel nacional estamos haciendo esto, pero a nivel internacional, hace poco, no sé si conocéis el protocolo adicional al Convenio de Oviedo, que bueno, este protocolo lo que pretendía era regularizar de alguna manera y con relativas pocas garantías y alejándose en varios puntos de la Declaración de Derechos de Personas con Discapacidad, pretendía regular los ingresos involuntarios y las intervenciones involuntarias en salud mental. Bueno, pues desde el comisionado y en representación del Gobierno de España nos hemos posicionado en contra. Hemos sido uno de los pocos países en Europa que se ha posicionado en contra de este protocolo adicional. Entonces, esta es la función que tenemos desde ahí. Pero como decía, estamos haciendo muchas cosas, queremos hacer muchas más a muchos niveles. Pero el otro día en una carta que emitía la Asociación Andaluza de la AEN, hablaban de que había que diferenciar lo político de la política. Y me pareció súper acertada esa diferenciación, porque yo ahora mismo, antes estaba donde vosotros, hace no más de un año estaba donde vosotros, y durante este año lo que hemos hecho es crear esta cosa que es el comisionado. No nos ha permitido poner muchos proyectos en marcha porque la creación de un organismo dentro de la Administración General del Estado es guau, es una cosa que no le recomendaría a ningún amigo. Pero bueno, ahora estamos en un momento en el que podemos progresar más. Pero en esta diferenciación de lo político y la política, yo antes estaba donde vosotros, ahora estoy aquí, estoy en la política. Pero hay una parte que es absolutamente esencial y sin la cual no podemos avanzar en nada, que es lo político. Y lo político se tiene que hacer desde fuera, desde los agentes sociales, desde las asociaciones, desde los colegios profesionales, desde todo aquel que tenga una manera de incidir tanto desde lo clínico, desde lo asistencial, como desde lo más político, más discursivo, tiene una responsabilidad en que podamos virar este barco hacia allí, hacia donde queremos ir. Y me pasaba una cosa, bueno, me sigue pasando también, pero es que cuando me ofrecieron ser comisionada y yo acepté esta tarea, cuando me encontraba compañeros me decían, bueno, pues nada, muy bien, ¿y qué vas a hacer? Y yo decía, ¿cómo que qué voy a hacer? Pues yo sola nada, o sea, yo sola no puedo hacer nada, o sea, no tenemos tanto poder. La pregunta no es ¿qué voy a hacer yo?, sino ¿qué vamos a hacer entre todos? ¿Qué vamos a hacer cuando yo puedo estar en este lugar, teniendo este relato y teniendo este discurso, y desde fuera hay todo un gran número de personas, de asociaciones y de agentes que pueden hacer mucho más, incluso en diálogo, ¿no? A veces esto de lo institucional, yo creo que tenemos a veces poca práctica en ello, por lo menos yo. Tiene que haber un diálogo y tiene que haber también como una exigencia mutua, una exigencia desde los agentes sociales hacia lo institucional. Y eso no quiere decir llevarse mal o reivindicar cosas como... No es una crítica, no es lo estáis haciendo mal, tenéis que hacerlo mejor, sino una participación y una retroalimentación activa. Si a mí desde fuera se me viene y se me pide, oye, ¿qué está pasando en salud mental que no se están respetando como deberían los derechos fundamentales? El comisionado tendría que hacer algo sobre esto y yo devolveré. Pues efectivamente, tenemos que hacer algo sobre esto, vamos a hacerlo juntos. Vale. Vamos a ver con qué contamos para hacer esto. Sí, toca remar juntos, que es lo que estás diciendo, ¿no? Toca remar juntos, que estoy completamente de acuerdo, pero también al escucharte veo tantos proyectos, tantas posibilidades, que se abren muchísimas ventanas de oportunidad, ¿no?, para trabajar en lo psicosocial, y nos apelas un poco a nuestra responsabilidad también, ¿no?, como profesionales.
en ese apelarnos a la responsabilidad. Yo también te diría, ¿qué se espera de la red de recursos? Pero ya que estamos aquí, ¿no? ¿Qué se espera de la rehabilitación psicosocial en este cambio de viraje que llevamos además más de 25 o 30 años precisamente trabajando en contacto directo con los determinantes sociales, con los condicionantes de las personas? ¿Qué se espera para remar juntos con vosotros dentro del comisionado? ¿Qué se espera? Porque estamos encantados de podernos sentar a remar y a deciros, por aquí vamos, ¿no? Es que es una red que también quisiera visibilizar un poco, ¿no? Porque son recursos que no solamente trabajan en la atención individual o haciendo grupos dentro de los centros para fomentar el funcionamiento y la autonomía de las personas, sino que trabajamos en lo comunitario, en la comunidad, con la comunidad. Llevamos 25 años ahí arraigados en muchos barrios, en muchos distritos. Nos conocemos los nodos, las mesas de salud, las mesas de empleo, las mesas de vivienda, los espacios de género. Trabajamos con ellos codo con codo, no solo los profesionales, sino cada vez más las personas que atendemos están integradas en esas comisiones de trabajo. Entonces me parece que tenemos mucho que aportar, es lo que te diría, mucho que aportar, que se lo patean todos los días y tienen aquí el cambio social todos los días. Pues quería eso. Cuenta con nosotros. Pues ¿qué te voy a decir de qué tenéis que hacer? Por lo que estáis haciendo, lo que me estás contando, sí, sí. ¿No? O sea, el cambio opera a todos los niveles. Tiene que haber cambio que opere desde las grandes políticas públicas de vivienda o de aumento del salario mínimo o de derechos, ¿no? De blindar derechos o de poder garantizar esas condiciones sociales que nos permitan a todos vivir de una manera que no nos enferme, pero en la calle hay que estar. O sea, en la calle hay que estar y en la calle es donde se construye también y donde se construye con otros. Y lo que estáis haciendo, lo que ya estáis haciendo, es hacia donde nos tenemos que dirigir. Y lo que tenemos que ver también es la manera de poner de relevancia esta tarea que ya estáis llevando a cabo, mejorar la financiación, lo cual no solamente depende de Central, sino también de las comunidades autónomas, que ya lamento la escasa financiación que hay tanto para servicios sociales como para sanidad. Pero hay que reivindicar eso, hay que reivindicarlo en todos los espacios y hay que poner en evidencia y en comunidad, ¿no? y ligándonos no solamente entre comisionado y la red de rehabilitación, sino comisionado, la red de rehabilitación, los agentes comunitarios, las mesas de salud, los ayuntamientos. O sea, hay toda una serie de recursos que se pueden poner en marcha para favorecer este modelo en el que estáis trabajando y en el que nosotros también queremos avanzar a otro nivel. Y, por supuesto, el diálogo está absolutamente abierto, no solamente en este auditorio, sino en cualquier momento y a cualquier nivel. Y, bueno, como cosa concreta, en realidad la financiación que parte desde el Ministerio de Sanidad, que es una financiación central, va dirigida a acciones que tienen que ver con lo concreto, a proyectos concretos, a proyectos que se hacen en lugares concretos de la red de rehabilitación o de la red de sanidad y que se financian y que tienen que estar como en acuerdo a esas ideas que nosotros tenemos, pero si ya las tenéis y tenéis más ideas y lo que necesitáis son financiación o apoyo, eso se puede recibir por esa vía. No, cogemos la invitación. La invitación. Y es verdad que tenemos tradición de trabajar juntos por lo sanitario y lo social. Tenemos tradición de mucho tiempo. Bueno, pues formamos parte de comisiones de rehabilitación, de comisiones de residenciales, de muchos aspectos, ¿no? También no pasamos siempre los mejores momentos en esas coordinaciones o en esos trabajos conjuntos y hace falta un rediseño, un repensar pues, los programas de continuidad y cuidados, por ejemplo, que tú los conoces muy bien, ¿no? Y es lo que nos une un poco lo social y lo sanitario para poder dar respuesta a eso. Pero aquí no dejamos de estar dentro de lo que es el ámbito sociosanitario, pero luego está la parte comunitaria, esto que estamos diciendo. Al final hay que hacer acciones comunitarias con los otros agentes, los de los determinantes, los del empleo, los de la igualdad, los de la vivienda, los del kiosco de al lado. Con esos son con los que hay que hacer. Y ahí yo creo que también la red, perdona que me ponga así un poco vendiéndola todo el rato, ¿no? Pero tiene o ha desarrollado un trabajo organizado, muy organizado, y también con una metodología muy clara que es la acción comunitaria. Yo aquí sí reivindico un poco la acción comunitaria, la capacidad de trabajar con esa metodología o esa perspectiva de acción que creo que tenéis en el comisionado y que también se tenía en las dos redes, la sanitaria y la social, pero
que se nos va perdiendo a veces, nos va perdiendo. Pues sí, en efecto, hay que seguir luchando por ella y nosotros, insisto, ¿no?, que nuestro apoyo es a ese modelo. Y esto es lo que solemos llamar en política una buena práctica, ¿no? Y también nuestra labor ahí es poder, como nuestra labor dentro del Ministerio de Sanidad, de coordinación y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Entonces, una de las cosas que podamos hacer en esta coordinación y cohesión es elevar buenas prácticas para poder extenderlas y que se puedan replicar en otros lugares. Entonces, por supuesto, esto sea un ejemplo de ello y uno de los ejemplos que pretendemos que se puedan replicar a través de esta financiación que tenemos. Y ¿no?, por coger un poco esto que decías y ver el reflejo que hay y que ya que ya hemos avanzado mucho teniendo un comisionado como tenemos. Yo, antes de estar aquí, trabajaba en un centro de salud mental y tanto en un centro de salud mental como en la red de rehabilitación psicosocial, yo siempre decía, ¿no?, yo querría ser creyente biologicista, porque es que eso me simplificaría tanto la vida. O sea, yo en mi consulta decía, yo quiero creer en el biologicismo, porque yo ojalá pudiera quedarme tranquila dando esta pastilla y pensando que esto le va a arreglar la situación a la persona que tengo delante. Pero claro, es imposible, es prácticamente imposible ser creyente del biologicismo en un centro de salud mental o en la red de rehabilitación, porque es que te estalla en la cara lo social, es que es inevitable que aparezca constantemente la violencia de género, la vivienda, la escasez de recursos económicos, la precariedad vital en general. Es imposible ignorar esa parte. Entonces, esto, ¿no?, y gracias a poder estar en redes como la que describes o en el Centro de Salud Mental de Leganés, que es donde yo trabajaba antes, esto me ha permitido llevar y transmitir esta imagen en una réplica a gran escala que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Igualdad, con la Fundación, tal o cual. O sea, que ya es mucho elevar este modelo que está a pie de calle, con el que estamos trabajando todos los días, a un lugar donde se hace, como decía antes, la política, ¿no? Que podamos estar en lo político en un sitio y en la política también replicándolo. Yo creo que es una oportunidad, por eso lo he dicho al principio, es una oportunidad. Empatizo mucho con lo que dices, porque yo he dado ahora un giro y estoy en el Centro de Salud Mental de Leganés. O sea, imagínate mi giro, la cabeza a 360 grados me ha dado ahí la vuelta, ¿no? Yo todos los días por la mañana voy y digo que no se me olvide que la solución no está aquí. Que no se me olvide que la solución no está aquí, en este cuarto en el que me han metido, ¿no? Que la solución está afuera, que es un poco lo que tú estás diciendo. No se nos olvide que la solución no está en las cuatro paredes del psicólogo o psiquiatra, sino que está fuera. Está fuera. Entonces, ¿cómo sacar nuestras prácticas, nuestras soluciones de la consulta hacia afuera o de los centros hacia afuera? Es un reto. Un reto, encantada de... Bueno, es un reto que además creo que ya tenemos prácticas, como tú dices, que se pueden escalar, que se pueden... Es un reto y yo decía antes, cuando estaba en la consulta, no solamente es un reto, sino que es una obligación. Exactamente. Es una obligación deontológica, es una obligación de la profesión, que si estamos viendo que es lo social lo que determina los problemas de salud mental, tanto el trastorno mental grave como el trastorno mental común, es una obligación profesional sacar esto fuera y reivindicar y reclamar los recursos que necesitamos para que esas personas puedan tener una respuesta adecuada a sus necesidades. Porque esa es nuestra profesión. Mi profesión no es hacer lo que pueda con las, ¿no? Pues si digo, no, es que pues me gustaría tener un abogado laboralista, pero como solo tengo una pastilla, pues te pongo una pastilla. Bueno, te pongo la pastilla para que puedas estar quizás un poco tranquila, en acuerdo contigo o no, y reivindico tener un abogado laboralista. Y lo reivindico a través, por ejemplo, de la investigación, ¿no? Yo en estas cosas concretas invito a que podáis hacer investigación y publicaciones de cuestiones que tengan que ver con determinantes sociales, porque en estos determinantes comerciales la mayor parte de la financiación económica para investigación se ha ido dirigida a investigaciones que tienen que ver con lo biológico y con lo tecnológico, y muy poquita a lo que tienen que ver con los determinantes sociales. Y hay sobrada evidencia científica y sabemos en cada una de nuestras consultas o en cada uno de nuestros trabajos, en cada uno de nuestros dispositivos, que es obvio y que es evidente, más allá de la ciencia o la no ciencia o lo que haya sobre, ¿no?, en el Lancet, más allá de lo que diga el Lancet, que lo dice también, es obvio que es así.
Y hace falta que lo pongamos eso y que lo digamos en todos los lugares donde se pueda decir. Hombre, tocas la investigación, que a mí me gusta mucho también, porque claro, de eso necesitamos, para que el modelo o el discurso que decíamos al principio empiece a tomar también este protagonismo, que demos datos al respecto de esto que estás diciendo tú. Estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con que no es solamente un reto, sino es una obligación de los profesionales, que te quería preguntar antes esta pregunta, pero ya me la has contestado. ¿Qué se espera de nosotros? Pues ese trabajo deontológico también de la obligatoriedad. Y ya si quieres por finalizar también, porque efectivamente estamos hablando mucho nosotros, pero también yo he hecho en falta la voz pues de las personas en atención, que eso sin duda sí que va a ser un reto incorporarlos en esta parte comunitaria y de darle una vuelta a todo el modelo. Obviamente forman parte también del diseño, el rediseño, el opinar, el estar en esas mesas, etcétera, etcétera. Eso, supongo que por ahí también va a haber cambios. Sí, nosotros desde el comisionado, desde el principio y desde la fundación del mismo, tenemos el compromiso de que los expertos por experiencia y las expertas por experiencia estén tanto en la definición de proyectos como en la implementación de proyectos, en el desarrollo y en la evaluación de políticas. Y bueno, hasta el momento creo que lo estamos pudiendo cumplir y no creo que haya nada que nos vaya a impedir seguir haciéndolo. Así Muy que bien, pues nada. No quería, veo tu reloj, que sí. me has dicho Sí, va adelantado en realidad 7 minutos, pero pues, esa es mi neurosis. También por darle un poco la palabra al público, ya que te tienen aquí, pues sí, y aprovechar. 5 minutitos, la verdad es que un poquito, pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o lo que sea, digo, encantada. Y por darle al público, por si alguien quiere también charlar. La verdad es que se nos llena de optimismo, ¿no? Al escucharte estas cosas. Está Tomás y Silvia por ahí. No sé. Compañero de metal. Muchas gracias, Belén, como siempre, por todo lo que nos has expuesto. A mí, bueno, hay muchas cosas como que pensar, ¿no? Respecto a todo lo que has dicho. Y estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que todos, ¿no? Tenemos que ser políticamente activos, pues si no somos, ¿no? Como digo, cómplices silenciosos, ¿no? Si no somos activistas en político, somos cómplices silenciosos. Y todo lo que dices, sabes, que estoy muy de acuerdo en todo, pero creo que también hay que hablar de medidas legislativas. Eso también es importante, ¿no? Medidas legislativas que protejan el marco de derechos humanos, ¿no? Y recuerdo palabras de personas desde ese otro modelo que han dicho que, bueno, dejarán de atar, por ejemplo, cuando hay una ley que lo prohíba. Pues eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Si se deja de atar cuando algo lo va a prohibir, tenemos que también implementar medidas legislativas para que cesen las vulneraciones de derechos y se respete algo de perogrullo, que ya lo sabemos, que es la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Entonces esa era la pequeñita pregunta que te tenía que hacer, ¿no? Nada que tenga que ver con lo legislativo es pequeñito. En cuanto a las medidas legislativas, sí, desde luego, tenemos que implementar medidas legislativas, pero hay una cuestión fundamental que hay que yo he entendido también como, y que es una frustración también entender, y es que cuando diseñas medidas legislativas que no se pueden cumplir y que lo social y las estructuras sobre las que van a operar no pueden llevarlas a cabo por la circunstancia que sea, porque no tienen la formación, porque no tienen la capacidad, porque no tienen los recursos, por lo que sea, no se van a cumplir. Tenemos la 763. La 763 tiene, yo le hago muchísimas críticas, ¿no? Y si por mí fuera igual, ¿no? La abolíamos y chao. Y esto se ha intentado, de hecho, se ha intentado abolir la 763. Y finalmente se decidió que no se abolía porque no existían recursos suficientes como para poder dar respuesta a las necesidades de personas que necesitaran ciertas cuestiones y que estaban cubiertas bajo esa ley. Entonces se hizo una cosa muy fea, que es como una especie de transformación de la ley a otro formato que permitía que siguiera operando. La 763 es una ley, es un artículo terrible, pero dentro del cual hay medidas que van dirigidas a garantizar la seguridad, la mínima seguridad de esos ingresos involuntarios. Medidas que no se están llevando a cabo. Y eso es una ley.
no estamos cumpliendo ni siquiera las garantías de una ley que ya existe y que es bastante restrictiva y bastante opresiva, pero que dentro de ella tiene ciertas garantías que no se cumplen. Entonces, no hay nada que garantice que si hacemos una nueva ley, no decimos, vale, vamos a hacer una nueva ley de salud mental, no hay nada que garantice que una nueva ley de salud mental en la práctica fuera a ser más garantista y fuera a mejorar realmente la asistencia y la atención a las personas que están sufriendo la peor parte de esta asistencia a la salud mental. Nuestra intención es hacer un abordaje multidimensional. O sea, vamos a abordar todo donde se pueda, desde la financiación de proyectos que vayan dirigidos a eliminar prácticas coercitivas y intervenciones involuntarias, hasta la vigilancia de esas intervenciones involuntarias y de esas prácticas coercitivas, hasta la formación en que esto pueda ser eliminado y que sean los propios profesionales quienes no lo hagan, hasta la regulación hasta donde podamos de esa 763, porque a lo mejor no podemos hacer una ley. La ley luego lleva además un proceso legislativo que tiene que ser aprobado por el Congreso y que ya veríamos a ver qué pasaría ahí, ¿vale? Pero vamos a hacer todo lo que podamos, actuando en todas las dimensiones, que son muchas, y que muchas veces no tienen que ver solamente con hacer una ley, sino con hacer muchísimas otras cosas que las vamos a hacer, y también vamos a intentar modificar la 763, pero vamos a hacer muchas más cosas. No solamente vamos a apostar por esa vía, porque sabemos que es una vía que tiene relativamente pocas posibilidades de prosperar y no vamos a invertirlo todo a algo que tenga más posibilidades de prosperar. Bueno, como ves, los locos estamos muy interesados en participar en la conversación. Sobre el 763... yo ya me daba con un canto en los dientes con que se cumpliera lo que viene en el 763, que el problema es precisamente que, no solo por parte del sistema sanitario, también por parte de los jueces, que a día de hoy se lavan las manos, el experto es el psiquiatra, no vaya a ser que me caiga a mí. Pero yo quería preguntarte por esa coordinación, que alguna vez lo he comentado, con el Ministerio de Derechos Sociales, que es el que tiene las competencias de discapacidad. Claro, mientras sigamos viendo el sufrimiento extremo como una cuestión sanitaria, pues seguirán tratándolo con pastillas exclusivamente y no viendo todo lo que implica efectivamente la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que no es solo derechos en el sistema sanitario, sino es un marco social y de derechos mucho más amplio y que realmente es dentro de ese marco de la discapacidad, igual que se atiende al resto de las discapacidades, lo lógico es que la discapacidad psicosocial tenga un lugar equivalente. Y a día de hoy está en blanco completamente, no hay nada. Y esa coordinación, quiero decir, estaría encantado. Quiero decir, el comisionado yo no lo entiendo, que está en el Ministerio de Sanidad y chapó porque exista, pero el comisionado debería ser transversal, o sea, debería ser casi de presidencia. Y debería estar también derechos sociales, y debería estar también empleo, y debería estar para que tuviera evidentemente, bueno, es cuestión de tiempo. También el tema de las contenciones, por ejemplo, en Cataluña, que están mucho más avanzados en algunas cuestiones, se han marcado un plazo temporal. O sea, no es una cuestión de hoy para mañana. La cuestión, efectivamente, es ir dando formación, ir creando otros recursos a lo mejor, porque está claro que tal. O sea, al final son espacios, que los espacios de ingreso psiquiátrico de hoy suelen ser unidades carcelarias dentro de los hospitales, que es una aberración lo que se hizo, o sea, desde mi punto de vista. Son espacios, es personal adecuado y suficiente al nivel de los controladores aéreos, porque se está hablando, quiero decir, de capacidad de abordaje de las situaciones. Se está hablando de la situación más extrema y de mayor vulnerabilidad. Y luego, por supuesto, formación. Ya. Vale, la coordinación con derechos sociales es total y absoluta, sobre todo con la Dirección General de Discapacidad. Y bueno, vamos a hacer conjuntamente con ellos muchos de los proyectos de los que estamos hablando, y una de las partes importantes que hacemos en el comisionado es adscribirnos a esa Declaración de Derechos de Personas con Discapacidad. Nosotros esto lo tenemos todo el tiempo en la boca, o sea, todo el tiempo estamos con la DDPD, todo el rato. Y esto también es importante, no solamente juntarnos con aquellos que tienen como la regulación de esta cuestión desde lo administrativo, sino asumir que nosotros también tenemos la responsabilidad desde sanidad de aplicar
esa Declaración de Derechos de Personas con Discapacidad. No me importa tanto si uno está en rehabilitación o está en sanidad, porque la aplicación tiene que ser igual. Y luego, por otra parte, ¿no? Hablando de estos temas de coerción y rescatando la parte de rehabilitación psicosocial, hablábamos de lo legislativo, de prohibir las contenciones mecánicas. Nos centramos todo el tiempo en estas intervenciones más obviamente violentas y más obviamente, ¿no?, que ocurren en las urgencias de los hospitales o que ocurren en las plantas de psiquiatría. Pero creo que es importante hablar también de las cascadas coercitivas, ¿no?, que muchas veces empiezan en otros dispositivos y otros recursos donde la coerción no es tan clara, pero es la que finalmente dirige a que una persona acabe, porque por falta de recursos, porque los recursos tienen una rigidez que no es tolerable, porque existen medidas de coerción blanda en esos recursos que al final terminan dirigiendo a que una persona, en última instancia va el 112, se lleva a la persona y acaba en la urgencia, y si esa persona está agitada y la urgencia no tiene otros recursos, acaba en una contención mecánica. Pero esa contención mecánica no empieza ahí. O sea, cuando hablamos de medidas legislativas para prohibir la contención mecánica, yo prefiero hablar de cómo se organiza la coerción dentro de todo el sistema para poder evitar que esa persona, que en el caso de que llegue a urgencias no sea necesario hacer una contención mecánica, pero en el caso, o sea, que llegue, que no tenga que llegar ahí, que no se produzcan esas cascadas coercitivas que acaban en lugares tan hostiles como las urgencias actuales o las plantas de psiquiatría, y que a veces terminan en esas, ¿no?, en esa cosa horrible que es la contención mecánica. Una preguntilla más, sí. Una preguntilla más. Wow, esto que has dicho ahora tiene mucho que contar. Pero vamos a dar espacio al público, claro. Hola, buenos días. Me llamo Sergio. He trabajado mucho tiempo en la red de rehabilitación, encantadísimo, y desde hace algún tiempo implicado en proyectos de diálogo abierto y apoyando a los profesionales. Agradecer pues todo este diálogo que habéis tenido, que me parece apasionante e importantísimo. Y pensaba muy brevemente que verdaderamente esta red es un espacio privilegiado desde el cual tener en cuenta lo social, lo cultural, la influencia de lo comercial también, ¿no? Estaba pensando también en el tremendo poder del diagnóstico, de colocar en el individualismo, en la persona, su malestar, ¿no?, frente a tener una visión más real, más holística, más comunitaria. Y es verdad que todo esto en la red tenemos este espacio, ¿no?, desde donde pensar y trabajar y acompañar a las personas y sus familias de esta manera. Mi pregunta era un poco por esto que mencionaba sobre el modelo en que creéis desde el comisionado, las buenas prácticas, y quizás relacionado con esto último que decías, ¿no?, de qué podemos hacer, ¿no?, para prevenir estas cascadas de coerción también, ¿no? Desde tu punto de vista, pues si podrías resumir un poco, pues como unos principios de guía para las buenas prácticas en intervención psicosocial que nos ayuden a ir un poco de la mano de todo lo que queréis hacer. Wow, para hacer la última pregunta sería como una hora más de intervención. Además, no me siento tampoco como en la autoridad de deciros a vosotros y a vosotras qué es lo que tenéis que hacer exactamente, porque creo que sois vosotros y vosotras quienes podéis decirlo mejor, porque sois quienes estáis trabajando en la red y quienes sabéis qué intervenciones son de perfil coercitivo, aunque sea una coerción blanda, y cuáles son más garantistas de derechos, respetan más la autonomía de los pacientes. Claro, luego está lo estructural, y lo que uno puede hacer con lo estructural, pero todo aquello que va dirigido a apoyar las vidas autónomas, incluso aunque sea eso, con apoyos, aunque no sean vidas autónomas, que muchas veces eso es una negligencia, ¿no? Las vidas autónomas con apoyos, en lo que tiene que ver con la consecución de trabajos, el respeto, por ejemplo, a que las intervenciones laborales no vayan dirigidas a la falla de la persona con diagnóstico, es decir, sino al entorno laboral, que si es un entorno laboral que expulsa a una persona con discapacidad, es un entorno laboral que hay que cambiar, el entorno laboral, no la persona.
esto hay que trabajar, por ejemplo, con los entornos laborales de forma directa y no solamente con la persona que tiene, en este caso, diagnóstico o un problema de salud mental. Lo que tiene que ver con vivienda, igual, pues no podemos seguir manteniendo este modelo de 100 personas, 200 personas en residencias psiquiátricas, que podemos llamarlo residencias psiquiátricas, pero bueno, son herederas de aquel modelo, ¿no?, de los 80. Tiene que haber estructuras, por ejemplo, más parecidas a las mini residencias o pisos supervisados o pisos con apoyos que puedan dar más libertad y más autonomía a las personas. Y nosotros, en realidad, lo que tenemos que estar es al servicio de la garantía de los derechos de esas personas. Entonces, todo lo que vaya dirigido hacia favorecer eso, tú hablabas también del diagnóstico. El diagnóstico es muy coercitivo en muchas ocasiones. En otras ocasiones hay personas a las que les resulta, les alivia, ¿no? Pero en otras ocasiones es coercitivo y aplicado de manera general puede llegar a serlo. Entonces, bueno, pues igual hay una forma de trabajar sin diagnósticos. Igual no es necesario el diagnóstico en todas las ocasiones. Igual es necesario para comunicarnos un poco entre nosotros o para, bueno, en el caso de información sanitaria, ¿no? En nuestro caso, pues es verdad que tenemos que utilizar los diagnósticos de momento para recabar datos. Y pues es un fastidio, pero es que es lo único que tenemos ahora. Pero vamos a intentar utilizarlo para lo que sea útil, no aplicarlo de forma general para todos. Bueno, estos son como algunos apuntes de buenas prácticas de trabajo en proyectos que se podrían hacer y que se pueden financiar a través de estos fondos del Ministerio o a través de fondos europeos que van en la misma línea que nosotros. O sea que bueno, que al fin y al cabo podemos ofrecer más cosas, pero también se puede ofrecer financiación dirigida a proyectos en esta línea de buenas prácticas. Te recojo. Una cosa gratis es el espacio y el tiempo. No necesita, y lo que necesitamos, yo creo que es espacio y tiempo para encontrarnos, poner encima de la mesa estas prácticas, estas dudas y tener nada, aunque sea media hora, 20 minutos para hablar también con las personas a las que atendemos, para poder generar eso, al menos un mini conocimiento que luego podamos compartir y escalar. Que ya lo hemos hecho hoy aquí, así que Belén, muchísimas gracias porque ha sido eso, un escalar conocimiento entre vosotros y nosotros, entre comillados nosotros y vosotros, y no te entretenemos más. Encantada.